Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Efraín Oseguera Álvarez, soy estudiante de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El día de hoy les vengo a compartir el análisis de un libro que lleva por nombre El juicio oral más injusto de la historia. Este libro nos habla de cómo una persona fue arrestada sin acusación, acusada sin pruebas, juzgada sin testigos, castigada sin un veredicto y sentenciada a muerte por un juez que lo sabía inocente. De esta persona del quien fue el juicio es alguien que todos en algún momento hemos escuchado hablar, ¿sí? Es de Jesús de Nazaret. Este juicio se hizo bajo la justificación de ese entonces de que representaba una amenaza para la sociedad, ya que influía el disturbio de la religión. Porque en ese entonces nos dice el libro que la religión hebrea o el pueblo hebreo se autoproclamó el pueblo de Dios. Esto para exaltar su raza. ¿Para qué? Para poder tener un control social más estable, para chantajearlos con medida o con las palabras de que si no cumples te vas al infierno, o si no cumples no entrarás al reino de los cielos. Entonces esto lo que hacía era de que la gente creyera en eso. Cuando Jesús empezó a compartir su palabra, sus enseñanzas, sus parábolas, no era todo lo contrario a lo que ya se les había enseñado. Entonces la religión no podía permitir esto. ¿Qué es lo que provocó? Una molestia por parte de los sumos sacerdotes hacia Jesús. Y aquí también se ve la relación de la religión con la política. ¿Por qué? Cuando Jesús empezó a predicar, los sumos sacerdotes lo inculparon por alterar o provocar una rebelión en el pueblo. También por decir que no pagaran los impuestos o los tributos al César. Prácticamente todo esto era para inculparlo, para hacer que lo llevaran ante un juicio. Pero sin embargo, conforme el tiempo pasó, no tuvieron ninguna respuesta y tampoco ninguna ventaja al hacer eso. Por lo que entonces lo inculparon. Buscaron distintas formas y lo que hicieron fue llevarlo a un juicio. El juicio más injusto de la historia. ¿Por qué el más injusto? No se respetaron los derechos de Jesús en ese entonces. Los que decían que podía tener testigos no le permitieron llevar a uno. Lo castigaron, como ya antes lo mencioné, sin ningún veredicto, sin saber si era culpable o inocente. Lo llevaron a juicio bajo pruebas falsas, sin acusación, sin decirle un porqué. Cuando Poncio Pilato, que en este caso es el juez que lo interrogó, él se percató que era inocente, ya que no hallaba culpabilidad en Jesús. Mas, sin embargo, los sacerdotes chantajearon o amenazaron a Poncio Pilato con acusarlo ante el César, si no crucificaba a Jesús. Prácticamente eso es lo que hizo que tomaran la decisión de crucificarlo. Y en la actualidad se sigue viendo ese tipo de cosas, ¿sí? De cómo la gente con mayor categoría o con mayor estabilidad económica, o funcionarios del gobierno, o altos mandos, pueden hacer lo que quieran con el derecho, prácticamente, ¿sí? Yo, al estar analizando este libro, yo llegué a una conclusión. Lastimosamente vivimos en un país donde el derecho es para los ricos, donde el quien tiene para pagar un abogado o el que tiene para dar una mordida, por decirlo así, es quien va a obtener su justicia. Más el pueblo, o por ejemplo, los que tenemos menor estabilidad económica, no podemos llegar a hacer eso. Nosotros no vamos a tener una justicia completamente, ¿cómo se podría decir? Una justicia completamente establecida o correcta.
Sí. A nosotros siempre nos va a tocar sufrirle por el ámbito del derecho. Sí. Y es lo mismo que vi en este libro, de que como los sacerdotes, al ser altos funcionarios, al tener una categoría económica muy alta, pudieron manipular el derecho, pudieron manipular al juez y casi a la nación de Roma para poder inculpar y sentenciar a un hombre. Si eso pudieron hacer con un hombre, ¿qué es lo que no pueden hacer con un pueblo? Si prácticamente todo se rige bajo un poder económico, bajo un poder social. También otra mención que hacía el libro era de que monopolizaron la religión o monopolizaron las naciones. ¿Sí? El rico siempre va a tener más derechos que el pobre. Y lo veíamos en Roma, en Egipto, donde los faraones eran los reyes, de ahí seguían sus sacerdotes, de ahí seguían los nobles, etcétera, 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 hasta llegar hasta los esclavos que no tenían ningún derecho en absoluto. Es lo mismo que se vive en la actualidad. Es lo mismo que vivimos cada día de nuestra vida. Lastimosamente, yo que estoy estudiando derecho, me doy cuenta de eso. No digo que todas las personas son iguales al ser así, o que todos los funcionarios o todas las personas que se dedican a esto sean injustas, sean inmoralmente deshonestas o así. Pero la verdad es esa. Casi vivimos en un mundo donde el rico siempre es el que va a obtener lo que quiere. Siempre es el que va a poder comprar el derecho o la justicia. Esta ha sido mi conclusión de este libro. Esto ha sido el análisis que yo hice